Buenos días, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Mercedes Hernández de Pérez. Soy esa persona que ha escrito algunos textos que ustedes han tenido la oportunidad de leer en sus libros. Hoy vengo a conversar brevemente con ustedes sobre la lectura y lo importante de realizarla a diario. Además de ser lectores, que me contaron por ahí que ustedes son muy buenos lectores, hay que aprender a ser escritores. Hace tiempo ustedes aprendieron a escribir, ¿se acuerdan? Cuando estaban en preescolar hace tiempo, en donde aprendieron las letras, las vocales y cómo uniéndolas formaban palabras. Ya eso es algo que ustedes han superado, es una etapa que ya está listo. Ahora nos toca aprender a reunir esas palabras y formar textos. ¿Qué más bonito que hacer un cuento, como eso que ustedes han leído? Los textos narrativos, que son los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas que me encantan, especial las de Esopo, ¿se acuerdan? Esas narraciones breves en las que los animales hablan y al final siempre hay una enseñanza. ¿Recuerdan cómo se llama esa enseñanza? Moraleja, muy bien, esa es la moraleja. Nosotros podemos hacer textos breves donde los personajes les demos vida, que puedan hablar, que puedan realizar acciones y al final tienen una enseñanza que nos va a decir qué es eso bueno que debemos aprender. Nosotros podemos hacer cuentos. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Si voy a hacer un cuento, yo escojo los personajes que van a estar en mi cuento. Tengo esa oportunidad de yo elegirlos y ellos van a hacer lo que yo les diga. Por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, el actor de ese cuento, ustedes van a averiguar quién es, escogió a los personajes. Escogió a Cenicienta, la madrastra, el papá que aparece al principio, las hermanastras y otros personajes que son, vamos a decir, de relleno. Están los animalitos, está el ambiente, muy importante, el ambiente donde se realizan esas acciones y todo esto junto, personajes, acciones y ambiente, son los tres elementos que nosotros debemos tener en cuenta al realizar un cuento, un texto narrativo. Entre los personajes siempre hay uno o dos que son los más importantes. ¿Cómo se llaman esos personajes? Ah, muy bien, son los personajes principales. Alrededor de ese personaje principal suceden las acciones. Ellos son los más importantes. Hay otros personajes, por ejemplo, en el caso de Cenicienta, que es el cuento que estamos analizando, está la madrastra, las hermanastras, el papá. Ellos son personajes secundarios, pero sin ellos las acciones no tendrían sentido. No solamente es el personaje principal. Además de eso, está el ambiente. ¿Dónde ocurren esas acciones? Por ejemplo, hay unas que ocurren dentro de la casa, cuando ella sale a dar de comer a los animales, y una muy importante es cuando es el baile en el castillo, ahí donde están todos los invitados. Ellos son personajes, pero no son secundarios, sino son como personajes de relleno. Ellos están ahí para que se vea que hay mucha gente en la fiesta. Estas historias que nosotros podemos contar, donde los personajes hacen lo que nosotros queremos, donde nosotros podemos dibujar con palabras el ambiente, ahí utilizamos la descripción. ¿Recuerdan? La descripción, decir cómo es, cuáles son las características, qué
qué cosa relevante hay en ese ambiente o qué aspecto importante yo quiero hacer resaltar de esos personajes. Ahí voy yo poco a poco construyendo una historia. Además de estos elementos, todo cuento, todo texto narrativo tiene 3 momentos importantes. Hay un inicio, donde cada uno de ustedes debe presentar la historia. Presenta los personajes, presenta el ambiente y dice más o menos de qué va a tratar la historia. Luego están las acciones. Las acciones es todo aquello que sucede y en qué momento sucede. Y por último está el desenlace o final. Toda historia tiene un principio, un nudo, algo importante que pasa, algo que debe resolverse, y un final. Por lo general, las historias que yo he escrito, trato que ese final sea feliz. ¿Por qué? Para dejar en mis lectores, ustedes, mis lectores, algo bonito, una sensación agradable. Eso no significa que todos los finales son felices. Pueden haber finales que no sean tan agradables, pero traten ustedes cuando hagan sus textos de que haya un final feliz, que a todos nos gusta, ese colorín colorado, es importante. Entonces yo los invito, amiguitos, amiguitas, a que escriban. Es importante ser buenos lectores para después convertirnos en buenos escritores. El cuento que uno lee o el texto que uno lee antes de acostarse a dormir es muy importante. Antes nos los leían nuestros padres, pero ya ahora que cada uno de ustedes sabe leer bien, les recomiendo, les sugiero que lean algo cortico antes de acostarse. Algo que tenga un final feliz. Hay fábulas, las fábulas recuerden que son textos breves, son bien bonitos, agradables y es una bonita manera de dar final a nuestro día con una buena lectura para que tengamos unos sueños bonitos. Entonces, repito, un buen lector se puede convertir en un buen escritor. Y ustedes, por lo que me han contado por ahí, están aprendiendo a escribir bonitos cuentos. Así que les invito a que continúen con sus actividades de escritura, con sus textos, los pueden ir haciendo un cuadernito aparte y van corrigiéndolo hasta que al final tengan lo que ustedes quieran. Un texto no se hace a la primera, siempre hay un borrador, vamos corrigiendo y luego que damos todo eso que nosotros queremos, tenemos nuestro texto final y eso es como lo que ustedes han leído en los libros. Así que los invito a la lectura, los invito a la escritura y para mí fue un gusto tenerlos aquí en mi casa. Que estén muy bien, Dios los bendiga y hasta pronto.